a la Aula Pablo VI. Como siempre, la catequesis es introducida con el saludo litúrgico del Papa y la lectura del Evangelio. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a Bien, como siempre, la catequesis del Santo Padre, como he dicho anteriormente, es introducida con la lectura del Evangelio que es escogido específicamente para la catequesis. Este miércoles 2 de marzo se ha escogido una lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 5, versículos 1 al 5. Du livre de la Genèse. Voici le livre de la descendance d'Adam. Como siempre, escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en italiano, como acabamos de escuchar, pero también en los otros idiomas, 8 idiomas: francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en este orden. Entonces vamos a aprovechar estos minutos antes de la lectura del Evangelio en lengua española para saludar, como siempre, a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Ellas son hoy, desde España, Popular Televisión Murcia, Setelmon TV en Alicante, de América Latina, Radio ACD en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas Universidad Católica Asunción en Paraguay. También está con nosotros Radio Hogar en Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María Panamá, Radio María Venezuela, y de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica Savannah en Georgia, EWTN y ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización en radio y televisión. Y bien, agradecemos como siempre a estas emisoras que hacen llegar la catequesis, la voz del Papa, hasta los últimos rincones de toda nuestra América Latina y mucho más, Estados Unidos, obviamente. Y ahora, dentro de poco, escucharemos la lectura de la Biblia, hoy del libro del Génesis, capítulo 5, versículos del 1 al 5. 930 Jahre. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Lectura del libro del Génesis. Esta es la lista de los descendientes de Adán.
Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó varón y mujer. Adán tenía 130 años cuando tuvo un hijo a su semejanza, según su imagen, y lo llamó Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán llegó a la edad de 930 años y murió. Palabra de Dios. Bien, como han podido ustedes mismos escuchar, se ha leído el Evangelio en español. Le ha tocado a nuestra colega Griselda Mutual, que muchos de ustedes conocerán por nuestras transmisiones, y que en estas últimas oportunidades ha podido acompañar la catequesis, pero desde la misma aula Pablo VI. Recordamos que el Papa este año ha querido comenzar con estas audiencias generales, con una presencia mayor de laicos. Generalmente los lectores o monitores eran sacerdotes, casi todos. En cambio, el Santo Padre, en este espíritu de sinodalidad a la que estamos llamados de aquí y hasta el 2023, cuando tendrá lugar el sínodo de obispos sobre la sinodalidad. En este camino, él ha querido también aquí en el Vaticano incluir esta presencia de laicos y religiosos en esta audiencia que siempre ha sido muy, por así decir, formal, protocolar, y donde siempre han sido sacerdotes los que han dado lectura a esta catequesis, con la síntesis, los saludos, en fin. Ya está leyendo el lector en lengua árabe, nos falta el de lengua polaca, y inmediatamente después escucharemos las palabras del Papa en esta catequesis. Recordamos que hoy también el Papa hizo una invitación muy especial, la hizo el domingo pasado, una invitación a una jornada de oración y de ayuno por la paz en Ucrania. El Papa el domingo fue, en sus palabras después del Ángelus, fue bastante enfático en decir que la guerra es una locura. Lo que está sucediendo en Ucrania y en otras partes del mundo es una locura. Y bueno, después hablaremos un poquito más sobre esta jornada que se lleva a cabo en todo el mundo. Escuchemos ahora las palabras del Santo Padre en su catequesis, que, como dijimos, está dedicada a la longevidad, símbolo y oportunidad, la segunda de su ciclo dedicado a la vejez. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el pasaje bíblico de las genealogías de los antepasados sorprende enseguida su enorme longevidad. Se habla de siglos. ¿Cuándo empieza aquí la vejez? ¿Y qué significa el hecho de que estos antiguos padres vivan tanto tiempo después de haber generado los hijos? Padres e hijos viven juntos durante siglos. Esta cadencia secular de la época, narrada en estilo ritual, otorga a la relación entre longevidad y genealogía
un profundo significado simbólico fuerte, muy fuerte. Es como si la transmisión de la vida humana tan nueva en el universo creado pidiera una lenta y prolongada iniciación. Todo es nuevo en los inicios de la historia de una criatura que es espíritu y vida, conciencia y libertad, sensibilidad y responsabilidad. La nueva vida, la vida humana, inmersa en la tensión entre sus orígenes a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal, representa una novedad completamente por descubrir y pide un largo tiempo de iniciación en el que es indispensable el apoyo recíproco entre las generaciones para descifrar las experiencias y confrontarse con los enigmas de la vida. En este largo tiempo, lentamente, es cultivada también la calidad espiritual del hombre. En un cierto sentido, todo paso de época en la historia humana nos propone de nuevo esta sensación. Es como si tuviéramos que retomar nuestras preguntas sobre el sentido de la vida desde el inicio y con calma, cuando aparece el escenario de la condición humana lleno de preguntas nuevas e interrogantes inéditos. Ciertamente, la acumulación de la memoria cultural aumenta la familiaridad necesaria para afrontar los pasajes inéditos. Los tiempos de la transmisión se reducen, pero los tiempos de la asimilación piden siempre paciencia. El exceso de velocidad que ya obsesiona todos los pasajes de nuestra vida hace cada experiencia más superficial y menos nutriente. Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta separación entre el tiempo del reloj, que quiere ser quemado, y los tiempos de la vida, que requiere una adecuada fermentación. Una larga vida permite experimentar estos largos tiempos y los daños de la prisa. La vejez ciertamente impone ritmos más lentos, pero no son solo tiempos de inercia. La medida de estos ritmos abre para todos espacios de sentido de la vida desconocidos para la obsesión de la velocidad. Perder el contacto con los ritmos lentos de la vejez cierra estos espacios para todos. Es en este horizonte que he querido instituir la fiesta de los abuelos en el último domingo de julio. La alianza entre las dos generaciones en los extremos de la vida, los niños y los ancianos, ayuda también a las otras dos, los jóvenes y los adultos, a vincularse para hacer la existencia de todos más ricas en humanidad. Es necesario el diálogo entre las generaciones. Si no hay diálogo entre los jóvenes y los ancianos o los adultos, cada generación permanece aislada y no puede transmitir el mensaje. Imagínense a un joven que no está relacionado con sus raíces, no recibe la fuerza como el árbol, la fuerza de las raíces, crece mal, crece enfermo. Por esto es necesario buscar como una exigencia humana el diálogo entre las generaciones. Y este diálogo es muy importante entre abuelos y nietos. Imaginemos una ciudad donde la convivencia de las diferentes edades forme parte integral del proyecto global de su hábitat. Pensemos en la formación de relaciones afectivas entre vejez y juventud que se irradian en el estilo general de las relaciones. La superposición de las generaciones se convertiría en fuente de energía para un humanismo verdaderamente visible y vivible. La ciudad moderna tiende a ser hostil con los ancianos y no por casualidad también lo es para los niños.
porque hay en eso este espíritu del descarte, descarta a tantos niños no queridos y descarta también a los ancianos y los llevan a una casa de ancianos. Entonces, el exceso de velocidad nos mete en una centrífuga que nos barre como confeti. La mirada de conjunto se pierde por completo. Cada uno se aferra a su propia pieza que flota sobre los flujos de la ciudad, mercado para la cual los ritmos lentos son pérdidas y la velocidad es dinero. El exceso de velocidad pulveriza la vida, no la hace más intensa. La sabiduría, es necesario perder tiempo. Si llegas a tu casa y ves a tu hijo o tu hija, niños, no se tiene que perder tiempo con los niños. Cuando en la casa está el abuelo o la abuela que ya ha perdido un poco la capacidad de razonar o de hablar, es una pérdida de tiempo, pero esta es una pérdida de tiempo que ayuda a la familia, que ayuda a la humanidad. Es necesario perder este tiempo de crecimiento con los niños y con los ancianos, porque esto da una nueva calidad a la vida. La pandemia en la cual estamos todavía obligados a vivir ha impuesto muy dolorosamente, lamentablemente, un revés para el obtuso culto a la velocidad. Y en este periodo los abuelos actuaron como barrera ante la deshidratación emocional de los pequeños. La alianza visible de las generaciones que armoniza los tiempos y los ritmos nos devuelve la esperanza de no vivir la vida en vano. Y devuelve a cada uno el amor por nuestra vida vulnerable, cerrándole el paso a la obsesión de la velocidad que simplemente la consume. Tu sai perdere il tempo. La palabra clave aquí para cada uno de nosotros es: tú sabes perder el tiempo. No ese de que, ay, estoy apurado, tengo que hacer muchas cosas. Es el de perder el tiempo con los niños, con jugar con los niños, con hablar con los ancianos, estar con ellos. Piensen un poco. E questo restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile. Y esto devuelve a cada uno, como he dicho, el amor por nuestra vida vulnerable, cerrándole el paso a la obsesión, a la velocidad. Los ritmos de la vejez son un recurso indispensable para captar el sentido de la vida marcada por el tiempo. Los viejos tienen tiempos, pero son tiempos que nos ayudan. Gracias a esta mediación se hace más creíble el destino de la vida en el encuentro con Dios, un diseño que está escondido en la creación del ser humano a su imagen y semejante y está sellado en el hacerse hombre del Hijo de Dios. Hoy se verifica una mayor longevidad de la vida humana. Esto nos ofrece la oportunidad de aumentar la alianza entre todas las etapas de la vida. Tanta longevidad, pero tenemos que hacer más alianzas. Il senso della vita nella sua interezza. Il senso della vita non è soltanto nell'età adulta. Pensa da 25 anni a 60. Esta alianza nos da la oportunidad de tener más relación, de dialogar con todos, entre todas las generaciones, tener relaciones afectivas con todas las generaciones, con todas las personas, así la vida será más rica. Questo significato della vita che è tutta
este significado de la vida, que es toda, esperamos que y queremos que el Espíritu nos conceda la inteligencia y la fuerza para esta reforma. La prepotencia del tiempo del reloj debe convertirse en la belleza de los ritmos de la vida. Repito, ¿reformar qué? Repito, reformar que la prepotencia del tiempo del reloj se convierta en la belleza de los ritmos de la vida. Convertir la prepotencia del tiempo que siempre nos acelera para que se convierta en un ritmo de belleza de la vida. En un mundo y en una sociedad donde los ancianos no hablan con los niños no hablan con los adultos no hablan con los ancianos, es una sociedad estéril, una sociedad sin futuro, una sociedad que no mira más allá hacia el futuro, sino que se mira a sí misma y está sola. Que Dios nos ayude a encontrar la música adecuada para esta armonización. Los pequeños, los viejos, los adultos, los jóvenes, una bella sinfonía de diálogo. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur. Bien, en este momento comienza la lectura de la síntesis de la catequesis del Papa y los saludos en los diferentes idiomas. El lector francés hace una lectura que hacen todos antes de la síntesis, en la cual se saluda al Santo Padre. Se dice que los fieles que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación o presentes en el aula Pablo VI le manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones y con sus intenciones de pastor de la Iglesia. También recuerda que al final de la catequesis y de la audiencia general se recitará el Padre Nuestro en latín y al final el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bueno, acabamos de escuchar esta segunda catequesis del Santo Padre, pronunciada este 2 de marzo de 2022 en el aula Pablo VI. Desde Radio Vaticano, Vatican News, estamos conectados con el aula Pablo VI para transmitir en directo esta audiencia general, la segunda catequesis del ciclo que comenzó la semana pasada sobre la vejez. Acaba de ser pronunciada por el Papa y el tema era la longevidad y la oportunidad de diálogo entre las personas. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los equipos de los periódicos L'Invisible y Découvrir Dieu. Esta mañana entramos en el bendito tiempo de la Cuaresma. Nuestra oración y ayuno de hoy será una súplica por la paz en Ucrania, recordando que toda paz en el mundo comienza con nuestra conversión personal, siguiendo a Cristo. Que Dios les bendiga. En particulier les équipes des journaux L'Invisible et Découvrir Dieu. Ce matin, nous entrons dans le temps béni du Carême. Notre prière et notre jeûne d'aujourd'hui seront une supplication pour la paix en Ukraine. Mais n'oublions pas que toute paix dans le monde commence par notre conversion personnelle à la suite du Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien, acabamos de escuchar el saludo del Santo Padre en lengua
a los fieles de lengua francesa, francófona, y la traducción del lector en francés. Ahora comienza la síntesis en inglés. Como decía anteriormente, el Papa comenzó la semana pasada con este ciclo dedicado a la vejez. La semana pasada hizo más o menos un recorrido sobre esta realidad en el mundo actual. Él decía que nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos ancianos como hoy. Y sin embargo, se constata que la cultura dominante en este mundo, en estas sociedades, tiene como modelo fundamental al adulto joven. Él en esa oportunidad hablaba justamente de la necesidad de una conexión o alianza entre esas diversas etapas de la vida y no que se continúe en la separación y el descarte. Hoy precisamente profundizó en esa conexión, en esa alianza necesaria que se debe reconstruir entre las diversas etapas de la vida, entre los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos. We are called to a fuller vision of our life together, rediscovering God's presence in our midst and caring for the needs of our brothers and sisters. May we recognize the importance of the elderly among us and learn from them that the true rhythms of life are those not of the stopwatch, but of the harmonious relationship between the generations. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Noruega, Irlanda y Estados Unidos de América, que el camino cuaresmal que hoy iniciamos con la oración y el ayuno por la paz en Ucrania nos lleve a la alegría de la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Sobre cada uno de ustedes y todas sus familias, invoco cordialmente las abundantes bendiciones de Dios. May the Lenten journey we begin today with prayer and fasting for peace in Ukraine bring us to the joy of Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon each of you and your families, I cordially invoke God's abundant blessings. Seguidamente es el turno de la síntesis y los saludos para los fieles de lengua alemana. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Como hemos visto, el Santo Padre en estos saludos ha recordado repetidamente que hoy es esta jornada, la cual él mismo convocó, de oración y de ayuno por la paz en Ucrania. De hecho, había dicho, animo de forma especial a todos los creyentes para que este miércoles de ceniza recen intensamente por la paz, para que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra, dijo textualmente. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. De hecho, no fue solamente el pasado domingo el primer llamamiento del Papa, incluso antes de que comenzara la guerra. Repetidas veces pidió un diálogo, pidió
serenidad, Dieser Rhythmus der razonar Jahrhunderte antes de llegar verleiht dem a Alter unserer esta situación. Genealogie eine tiefe De hecho, Bedeutung. decía que sentía un gran dolor por cómo había empeorado la situación en Ucrania y a pesar de los esfuerzos diplomáticos se estaba abriendo un escenario muy alarmante que de hecho llegó el pasado 24 de febrero con las primeras acciones de Rusia para invadir el territorio de Ucrania. El Papa decía que Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y con el ayuno. Dedicarse intensamente a la oración y el ayuno, especialmente ahora que estamos comenzando un tiempo de cuaresma, un tiempo de reflexión, de oración, de penitencia y de conversión. Den Bund zwischen allen Lebensaltern zu vertiefen. Gott möge uns helfen, die Harmonie zwischen den Generationen zu finden. Ahora el Papa saluda a los alemanes. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Comencemos esta cuaresma con espíritu de penitencia y oración para implorar la misericordia de Dios sobre nosotros y la paz en el mundo entero. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Beginnen wir diese Fastenzeit im Geist der Buße und des Gebets, Gottes Barmherzigkeit Dentro für uns de poco und den escucharemos Frieden für die ganze Welt zu erflehen. la síntesis de la catequesis en nuestro idioma, junto con los saludos del Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar el texto del Génesis quedamos sorprendidos por la longevidad de los antepasados, cientos y cientos de años vivían. Padres e hijos viven juntos por siglos, de manera que podemos encontrar un significado simbólico en la relación que existe entre la longevidad y la genealogía. Constatamos que al inicio de la existencia de una criatura hay una tensión entre su origen a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal. De manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida. La vejez impone ritmos más lentos, ritmos que crean espacios de reflexión profundos sobre el sentido de la vida, ritmos impensables cuando estamos sometidos a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia ha obstaculizado el culto frenético a la velocidad, que en este tiempo los abuelos se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los más pequeños se marchite.
Esta alianza visible entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida vulnerable, que asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, nos asegura que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de experimentar la belleza de cada etapa de la vida, infancia, juventud, adultez, ancianidad. Que promueva la necesidad de una alianza entre las generaciones, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Una instancia llena de armonía y serenidad. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, así el Papa ha hecho llegar su catequesis, su propia síntesis en el idioma español, que es el suyo. Pero como siempre dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa sin traducción, porque muchos oyentes nos han comentado, nos han escrito que se conectan a las señales de lengua española, sea en Estados Unidos como en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos, para escuchar la audiencia general del Papa. Así que bueno, nosotros dejaremos sin traducir tanto la síntesis como los saludos del Papa. Bueno, traduciremos lo que dice el Papa en italiano. En fin, los dejamos con esta síntesis en portugués. Leio agora resumo da catequese do Papa Francisco. No relato bíblico da genealogia dos patriarcas, nos impressiona a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. É como se a vida humana, ainda recente no universo criado, tivesse necessidade de uma longa iniciação, na qual o convívio prolongado com diferentes gerações permitisse a autocompreensão da identidade própria do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo consciente da fragilidade de sua condição mortal. O excesso de velocidade, que atualmente é presente em vários processos da vida humana, torna as experiências mais superficiais e menos formativas. Uma vida longa permite valorizar os processos que exigem uma justa maturação e conhecer os perigos da pressa. A velhice impõe ritmos mais lentos, cujas medidas nos ajudam a superar a obsessão pela velocidade. Neste sentido, foi instituída a Festa dos Avós, no último domingo de julho, para que o convívio entre as gerações que se encontram nos extremos da vida, velhice e infância, ajude as outras duas, juventude e idade adulta, a tornar a existência de todos mais rica em humanidade. Que esta aliança entre as gerações nos ajude a converter a prepotência do tempo do relógio na beleza dos diferentes ritmos da vida humana. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. Hoy comenzamos el camino de la Cuaresma. Les invito a emprender este camino de conversión, ayudando a los más necesitados con la penitencia asumida, con alegría y con la oración confiada, pidiendo intensamente al Señor el don de la paz. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Começamos hoje o caminho da Quaresma. Vos convido a percorrer este itinerário de conversão através da ajuda aos mais necessitados, da penitência feita com alegria e da oração confiante, pedindo intensamente ao Senhor o dom
da paz. Que Deus vos abençoe. Y bien, como siempre, continúan con los idiomas árabe y polaco antes del final de la catequesis. Aprovecho para compartir con ustedes algunas palabras del Santo Padre, precisamente sobre el miércoles de ceniza, sobre el inicio de la Cuaresma, ¿no? Como él acaba de invitar hace pocos minutos a comenzar el camino de la Cuaresma y emprenderlo como un camino de conversión, ayudando a los más necesitados, con la penitencia, una penitencia que se asume con alegría, con oración. En fin, esto me hace más o menos recordar, ¿no?, las palabras del Santo Padre en la homilía del miércoles de ceniza del 2021, en plena pandemia, un miércoles de ceniza que no se realizó en el Monte del Aventino, donde normalmente se realiza, y donde en esta oportunidad el Papa no podrá acudir, esta vez no por la pandemia, sino simplemente por el dolor, ¿no?, de la rodilla, y que bueno, que se tiene que cuidar, especialmente porque no se espera después de este camino de la Cuaresma toda la Semana Santa, y con muchas actividades, muchas celebraciones intensas e importantes que esperamos que el Papa pueda asumir. Como les decía, quería recordar algunas palabras del Papa en su homilía del miércoles de ceniza del año pasado. Decía: la Cuaresma es un viaje de regreso a Dios. Decía: hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Cuando acabe la Cuaresma, nos inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos. La Cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Es hacerse pequeños. El Papa continuaba diciendo que en este camino, para no perder la dirección, hay que ponerse ante la cruz de Jesús, mirar cada día sus llagas y orar intensamente. Mirar cada día sus llagas, decía ese día. الفطنة والقوة لنقوم بالإصلاح اللازم في حياتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludos y fedeli di lingua araba. Los saludos a los peregrinos de lengua árabe. Tra vecchiaia e giovinezza che si irradiano sullo stile complessivo delle relazioni. Allora la sovrapposizione delle generazioni diventerebbe fonte di energia per un umanesimo realmente visibile e vivibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. من الجميل أن نفكر في تكوين علاقات ودية بين الشيخوخة والشباب التي تشع وتؤثر في نمط العلاقات العام، فيصبح تداخل الأجيال مصدراً للطاقة لإنسانية مرئية. Bueno, como estaba mencionando, hablando un poco, recordando las palabras del Papa para el miércoles de ceniza, que nos puede servir también para comenzar este día, también nosotros, este camino a la Cuaresma. Como decía anteriormente, él invitaba a mirar cada día las llagas de Jesús en la cruz. También decía que en estos agujeros
Reconocemos nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del pecado, los golpes de quienes nos han hecho daño. Y sin embargo, precisamente allí vemos que Dios no nos señala con el dedo, no nos apunta, no nos indica, sino que abre los brazos de par en par. Sus llagas, dijo el Papa en esa oportunidad, sus llagas están abiertas por nosotros y en esas heridas hemos sido sanados. Besémosla y entenderemos que justamente ahí, en los vacíos más dolorosos de la vida, Dios nos espera con su misericordia infinita. Porque allí, donde somos más vulnerables, donde más nos avergonzamos, Él viene a nuestro encuentro. Hermosísimas palabras del Santo Padre para el miércoles de ceniza de cualquier tiempo, obviamente. Estas fueron las palabras del año pasado. Escuchamos la síntesis en lengua polaca de la síntesis de la catequesis. Stanowi nowość, którą trzeba odkryć. Wymaga to dokładnej refleksji, w której niezbędne jest wzajemne wsparcie między pokoleniami, aby odczytać doświadczenia. En esta síntesis se destaca esa parte de la catequesis en la que el Papa habla de la longevidad, esa longevidad que permite experimentar los tiempos largos y conocer al mismo tiempo los daños de la velocidad, y que habla de la alianza entre las dos generaciones distanciadas en la vida, niños y ancianos, pues esta puede ayudar, esta alianza, a otras dos generaciones, a la de jóvenes y adultos, a relacionarse entre sí y hacer la vida de todos más rica, más humana. Obecnie życie ludzkie jest coraz dłuższe. To daje nam szansę pogłębienia przymierza między wszystkimi okresami życia. Niech Duch Święty da nam inteligencję i siłę do tego, abyśmy zamienili arogancję czasu zegarowego na piękno rytmów życia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saludo del Papa en polaco. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Ustedes fueron los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus hogares a los ucranianos que huían de la guerra. Les están ofreciendo generosamente todo lo que necesitan para vivir con dignidad a pesar del drama del momento presente. Les estoy profundamente agradecido. El Papa está comentando que el lector en lengua polaca en realidad es ucraniano. Sus padres, explica, están en este momento en los refugios bajo la tierra para defenderse de las bombas en un lugar cercano a Kiev, la capital de Ucrania. Y él está aquí con nosotros, a este padre franciscano, y acompañándolo a él estamos acompañando a muchos ucranianos, especialmente a tantos ancianos que están viviendo bajo tierra para protegerse. Muchas gracias, le dijo a este padre franciscano, por continuar su trabajo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem Wam głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię.
Bien, muy bonitas las palabras del Santo Padre hacia este religioso franciscano. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano En este momento ya toca el saludo a los fieles italianos que se encuentran en la audiencia general en el aula Pablo VI. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica que extiende a tutti. Bueno, vuelve a recordar que al final de la audiencia se recitará la oración del Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá la bendición apostólica para todos, incluso para quienes nos siguen como ustedes a través de las redes y los medios de comunicación. Las redes sociales y los medios de comunicación. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a los sacerdotes de la diócesis de Milán y al personal militar y civil del ejército estacionado en Avellino. Mi pensamiento se dirige, como siempre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Emprendamos con confianza el camino de la Cuaresma que comienza hoy como una oportunidad de conversión y renovación interior en la escucha de la palabra de Dios, en la oración, en el ejercicio diario de la caridad hacia el prójimo. Mi bendición para todos. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Y bien, así ha concluido esta audiencia general del Papa Francisco, este 2 de marzo, miércoles de ceniza, que hemos estado transmitiendo desde Radio Vaticano, Vatican News. Nuevamente queremos saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra página web y también a todas aquellas emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Recuerden que hoy el Papa ha convocado a una jornada de oración y de ayuno, justamente comenzando la Cuaresma en este miércoles de ceniza para que acabe la guerra en Ucrania, pero también en tantas otras partes del mundo donde los conflictos y las guerras amenazan la tranquilidad, la paz, la vida digna de tantas personas. Y bien,
Así nos despedimos, deseando un feliz día para todos de parte de mía, de Alina Tufani Díaz, en nombre además de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News, y nuevamente nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.